Vamos a hablar hoy acerca de la voluntad de Dios. Tengo un poco la garganta media tomada, el clima, ¿vio? La voluntad de Dios. Mire, la vida del hombre que no conoce a Dios es muy similar a la persona que navega en el mar. No sabe para dónde viene, no sabe para dónde va, no sabe cuál es su futuro, está como perdido, ¿vio?, en las dificultades de la vida. Su vida va y viene todo el tiempo y es golpeada todo el tiempo por obstáculos, para al fin de sus años caer en el fondo del mar y hundirse. Miren lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la voluntad de Dios hacia nosotros. En Romanos 12:2 dice: no nos conformemos a este siglo, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro pensar, de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. O sea, ¿por qué es buena? Porque Dios es bueno. ¿Por qué es agradable? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué es perfecta? Porque Dios es perfecto. Repita conmigo: la voluntad de Dios, es buena, es agradable y perfecta. Mire, vamos a hablar acerca de la existencia del hombre y la salvación de Dios. Cuando el primer hombre, Adán y Eva, estaban en el huerto del Edén, no había razón por qué estar afligidos, porque ellos tenían una verdadera identidad. Ellos vivían con gozo, vivían sin pecado, no existía la muerte, no tenían enemigos. Su única responsabilidad era cuidar del huerto que Dios le había dado. Sin embargo, como todos sabemos, fueron engañados por el diablo, Satanás, que preparó una mentira para ellos y ellos le creyeron y desobedecieron a Dios, y fue ahí que ellos comieron el árbol de la ciencia del bien y el mal y sus vidas se derrumbaron. Y en ese instante quedaron separados de Dios. Se cortó esa relación, se cortó esa comunicación con el Señor y perdieron su propósito en la vida. Vencidos por el temor y la vergüenza, se escondieron debajo de un árbol. Cuando entró el pecado, se escondieron debajo de un árbol. Dios había visto esta circunstancia y Dios llamó a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? No es porque Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva, es que Él quería que ellos pudieran ver lo que habían hecho, que se habían perdido de su posición original y de lo que habían cometido, del pecado que habían cometido. La existencia del hombre caído fueron que ellos se escondieron de la presencia de Dios. Aunque en el huerto del Edén ellos antes de pecar no tenían ningún problema, vivían felices, vivían con gozo, todo reposo en su vida, toda paz en su vida había desaparecido. Vamos a ver qué representa este árbol donde ellos se habían escondido. Primero, el árbol representa, donde ellos se habían escondido, el árbol del pecado. Al ellos desobedecer a Dios, ellos sintieron temor en sus vidas, vergüenza, sintieron que estaban sucios, se sentían manchados. Eso es lo que le pasa a las personas que no tienen a Dios. Por más que puedan adquirir todo, se sienten de esa manera, porque por dentro sienten que algo le falta o no pueden limpiar sus corazones. Ellos habían perdido esa relación que tenían con el Creador. En segundo lugar, el árbol de donde ellos se habían escondido era el árbol de la muerte. Por primera vez en la vida, ellos sintieron que se morían. O sea, sentían tal temor que sentían que cualquier circunstancia
lo quería atacar. Es más, Dios con esa circunstancia le dijo en Génesis 3:19, porque polvo eres, al polvo volverás. Sus cuerpos habían quedado destinados a la muerte, cuando en el principio no era así. Ellos eran eternos y después quedaron expuestos a la muerte después de la caída de Adán y Eva. En tercero, la sombra del árbol que se escondieron era el árbol de la condenación. Ellos habían quedado exiliados, quedaron apartados. O sea, ellos tuvieron que trabajar para ganarse sustento. Quedaron como en el estado de maldición por haberse quedado en el pecado. Dice que la tierra le produjo espinos y cardos. Tenés el versículo que dice Génesis 17, Génesis 3, del 17 al 18. Dice que por ese pecado, dice Dios que Él había echado una maldición por el pecado de Adán y Eva. Dice que la tierra le empezó a producir espinas y cardos. Sí. ¿Qué dice? Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea que las personas que no tienen a Dios y quieren prosperar en este mundo, no lo pueden hacer, porque la tierra le produce espinos y cardos, a menos que cambien sus circunstancias. Ellos tuvieron que por primera vez sentir el cansancio de conseguir el pan y luchar por el alimento. En cuarto lugar, la sombra del árbol donde se escondieron era el árbol de la desesperación. Vivían con todo tipo de ansiedad, temor, desesperación, sin saber dónde iban, de dónde venían, cuál era su verdadero propósito en la vida. Ellos vivían como vagabundos por el mundo. De esta manera, los padres de la humanidad, después de desobedecer a Dios, quedaron perdidos y perdieron el derecho que tenían como hijos de Dios. Desde aquel entonces, el hombre usa toda astucia y todo método para librarse del pecado, de la condenación, de la muerte, de la enfermedad, del temor, de la desesperación. Todo esto es un esfuerzo que hace para librarse de todas estas cosas, pero al fin fracasa y cae. Vamos a ver la solución que Dios tiene acerca de este problema. Cuando Dios los llamó a Adán y a Eva y le dijo, ¿dónde estás tú? El propósito de Dios de buscar a Adán era darle una oportunidad a que restaurara su condición, a que se arrepintiera. Le dice, ¿dónde estás tú? Es llamar para que él se arrepintiera. Pero en vez de arrepentirse, se empezaron a echar la culpa uno al otro. Se empezaron a pelear entre el hombre y la mujer. Y Dios, en vez de matarlo, en vez de exterminar su vida, mató un animal puro y sin mancha para cubrir su pecado y derramó su sangre. Pero con todo eso no hubo arrepentimiento de parte de ellos para buscar a Dios. No hubo arrepentimiento. De acá viene la simiente de la mujer María que iba a traer al Salvador, Jesús, que iba a nacer y de edad de 33 años iba a morir por nuestros pecados en la cruz, para limpiar todo pecado. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte y la maldición, por Jesucristo viene el perdón de pecado, la resurrección, la vida eterna y la bendición. Para redimir el alma del hombre, Jesús murió en la cruz y llevó todos nuestros pecados. Y así nosotros podemos vestirnos de una coraza de justicia. A través de este acontecimiento fue posible
desechar nuestra vergüenza acerca del pecado y viene la justificación al hombre, la llenura del Espíritu Santo. Nos dio el derecho de la felicidad y todas las bendiciones que Cristo nos vino a dar. Y de esta manera, así desechamos la maldición traída por Adán y Eva y de las generaciones pasadas futuras, que ellos habían traído. La fe cristiana no es un entendimiento religioso ni algo de una aceptación, de una apreciación, decir bien, yo soy religioso por esto. La fe cristiana es saber que Jesús murió por nosotros en la cruz y nos trajo la justificación para nosotros. Nosotros somos justificados a través de Jesús. Jesús nos dio vida, nos dio bendición, nos dio la llenura del Espíritu Santo. Nos dio la entrada al cielo. La fe cristiana consiste en llevar una vida nueva en Jesucristo y que Dios toque nuestros corazones y nos cambie cada día. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Nosotros a través de Jesucristo recibimos el perdón de pecado y la desesperación ya no nos puede tocar más. Nosotros nos revestimos de una persona justa, llena de esperanza, de fe y de vida eterna. Vamos a ver la voluntad de Dios que fue en el principio para el hombre y cuál es la voluntad de Dios para tu vida en la actualidad. Porque la voluntad de Dios para tu vida en la actualidad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Cuando Dios te llama y te dice, ¿dónde estás tú? En ese momento que Dios te llama, es en ese momento que Dios quiere transformar tu circunstancia. Amén. Acá, por ejemplo, en Argentina, muchos dicen, cuando Dios me llama, cuando yo sienta de Dios, cuando yo sienta de Dios, uno le habla del Señor y dice, no, hoy no, mañana tampoco, cuando yo sienta a Dios. No es cuando sienta, es cuando Dios te llama, es cuando te hablan de Jesucristo, es cuando recibís un folleto, es cuando te van a buscar y te dicen, vení a la iglesia, es cuando escuchás una prédica por la televisión o donde sea que Dios te hable y te dice tenés que buscar. No es cuando vos sientas, es cuando Dios te llama. En el momento que te hablaron, es en el momento que Dios te quiere ayudar. Porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. O sea, no hay equivocación, ¿me entendés? Cuando uno busca de Dios, Él ya está trabajando para tu futuro. Vamos a ver cómo Dios creó en su buena voluntad el mundo y su creación para cada uno de nosotros. Porque Él creó el mundo para que nosotros lo gobernáramos. Dios creó todo lo que hay en el universo, en la tierra, en el cielo, todo para que nosotros lo gobernáramos. Vamos a ver lo que dice en Génesis 1 del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Primero Dios dijo, sea la luz. La luz representa la esperanza, la vida y el éxito. Pero sobre todo, la luz representa a Jesucristo. ¿Por qué a Jesús? Porque es el unigénito de Dios, es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros y Él vino a traer esperanza y luz al mundo. Él nos libra del poder de las tinieblas, del pecado, y nos ha sacado a la luz y a la salvación. Cuando Dios dijo sea la luz, también dice sea la luz a las personas que están reprimidas por el diablo, que los tienen en la oscuridad, en la confusión, en la ceguera, en la depresión, en la angustia. Le dice sea la luz, la verdadera luz de Jesucristo. Cuando se acerca a una persona, las tinieblas
con las tinieblas, la oscuridad con la luz no puede prevalecer. Cuando se acerca la luz de Jesucristo, la persona entra al reino de Dios y su vida es iluminada y puede entrar al cielo. En segundo lugar, segundo día, Génesis 1:8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Al firmamento, cuando separa las aguas, llama al firmamento cielo. Cuando el hombre pecó, se cerró el cielo para el hombre. Fue algo trágico. Y por eso vive en la tiniebla, en la desesperación, en el caos, sin conocimiento de dónde va, de dónde viene. Perdió su verdadera identidad. Pero cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro espíritu tiene vida. Y viene restauración, viene el cielo en nuestros corazones. Y entramos a residir como ciudadanos del cielo. Viene el reino de Dios a nuestros corazones. Tercer día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. En el tercer día de Génesis 1, del 9 al 13, dice que reúne las aguas en un lugar, lo llama mar, en otro lugar reúne la tierra, separa la tierra, y esa tierra seca lo llamó tierra, y ordenó que crezcan los frutos, que crezca toda semilla que da fruto. La tierra seca representa la cruz de Jesucristo, donde nosotros podemos establecer nuestros pies, donde nosotros podemos caminar en un mundo que ya perdió toda ética y principios morales. Nosotros andamos por el mundo. Si no conocemos al Señor, andamos confundidos por los caminos del mundo, pero cuando nosotros venimos, ¿sí?, en esa tierra firme, venimos a los pies de Jesucristo, la tierra empieza a producir para nosotros. Empieza a producir. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que dar fruto a través de la cruz de Jesucristo. Nosotros somos ramas de ese árbol. Nosotros somos ramas de ese árbol. Y nosotros tenemos que dar fruto. Y vamos a ver qué tipo de fruto tenemos que dar cuando nos plantamos al árbol del Señor. Vamos a ver qué tipo de fruto tenemos que dar. La palabra de Dios dice que debemos llevar fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Debemos llenarnos con el poder del Espíritu Santo para llevar esos frutos y producir fruto. El deseo de Dios es que guardemos sus mandamientos, y esos frutos los podemos llevar para que la gente conozca a Jesús. Esos son los frutos que tenemos que dar como hijos de Dios. Cuando nos encontramos con el Señor, nosotros tenemos que dar esos frutos que son del Espíritu Santo, y tenemos que hacer que los perdidos conozcan al Señor y llevarlos a la salvación de Jesucristo. Cuarto día, Génesis 1, del 14 al 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuando Dios va nombrando todos los días que van pasando, Dios va mirando que lo que va creando es bueno. Porque Dios es bueno y es perfecto. Y cuando creó al hombre vio que era muy bueno. Cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas y todo, y lo separó por estaciones del año, de la misma manera que Dios separó todo esto y le dio orden, también quiere que nosotros tengamos un orden. Que nosotros andemos inteligentemente como hijos de Dios, con sabiduría, inteligencia, con fe, con amor, así como Él puso todo el orden en la tierra, en el universo, en las galaxias. Nosotros tenemos que andar con conocimiento, con fe, inteligentemente, como hijos de Dios, y no andar en la ignorancia de las tinieblas. Nosotros tenemos que orar para pedirle sabiduría a Dios. Nosotros tenemos que orar para pedirle inteligencia. Tenemos que pedirle la fe, pedirle, ¿sabe? Para que el Hijo, su Hijo amado, Jesucristo, se refleje en nosotros. Para andar como Cristo anduvo. Nosotros tenemos ese privilegio de poder comunicarnos con Dios. Somos lo único de la creación que podemos comunicarnos de esa manera con Dios. Y podemos decir, yo quiero esto, Señor, transforma mi vida. En el quinto día, Génesis 1, del 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Todo lo que Dios creó vio que era bueno y le dio orden para que fructifique y se multiplique. Todo lo que vemos que hace Dios es que lo hace con abundancia. Y Dios dio órdenes para que todo lo que haga prospere y sea bendecido. Algunos andan por ahí pensando de que Dios es un Dios pobre, de que quiere que vivas en la miseria, de que vivas en la pobreza, de que así como Jesús vino hasta el mundo en pobreza, nosotros tenemos que llevar esa vida. Y así como Jesús vivió, nosotros tenemos que vivir en la miseria. Pero esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Lo dice en 2 Corintios 8:9. La voluntad de Dios para tu vida es completamente lo contrario. Porque más allá de ser Dios, es nuestro Padre. Y si es tu Padre y es mi Padre, Dios quiere lo mejor para tu vida. Y quiere que sobreabundemos en todo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo rico, se hizo pobre. O sea, que Dios dejó su trono en el cielo, vino a vivir una vida de pobreza, para cargar las maldiciones y la pobreza y la miseria nuestra. Él lo cargó en su vida y concluyó consumado con la muerte en la cruz para llevar nuestros pecados, para que nosotros con su pobreza, nosotros fuéramos enriquecidos. O sea que Dios nos dejó a nosotros un legado. Dios nos dejó a nosotros ¿cómo se dice la palabra? Un testamento. Dios nos dejó a nosotros una herencia. Nosotros
Tenemos que pedirle esa herencia al Señor. Nos pertenece. Nosotros tenemos que anhelar prosperar. Porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Él nos dejó esa herencia. Si alguno desprecia la bendición, está despreciando lo que Cristo hizo en la cruz. Porque nos hizo para que nosotros prosperemos. Nosotros tenemos que sacarle fruto a eso. Él pagó el precio por nosotros. ¿Y lo recibimos de qué? De gracia. ¿Y cuándo fue que estábamos en Mar del Plata ayer? Anteayer. Voy a una estación de servicio a cargar agua, que siempre te dan el agua gratuita ahí. Voy a cargar, año 300 pesos. Bueno, me voy adentro y como en forma de chiste, estaba la que atendía ahí y un playero. Y le digo, ya no da más el agua gratis. Le digo, ahora hay que pagarla. Y me dijo el playero, es que no hay nada gratis. Todo hay que pagar, dice. Acá no hay nada, o sea, él daba a entender de que no había nada gratis. Y ahí me tocó, como quien dice, la fibra. Y yo le dije, no, estás equivocado. Hay algo que es totalmente gratuito. Y es que Jesús murió por nosotros en la cruz para darnos la vida eterna. Y es un regalo, es por gracia. Y no se puede comprar la salvación, Él la regala. Y vivir en este mundo y tenerlo todo, o llegar al fin de tus tiempos y no aceptar a Jesucristo, es una vida desperdiciada. Así que la salvación es gratuita. Gracias, me dijeron, y me fui. Porque yo sé que la palabra de Dios, por más que pasen 20 años esa persona o 30 años, nunca se van a olvidar de lo que les dije. Le podrán decir cualquier cosa, pero la palabra de Dios siempre permanece. Y pasen lo que pase, se van a acordar de ese momento, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar. Entonces, la bendición nos pertenece a nosotros, los hijos de Dios. Es una herencia que Jesús nos dejó y tenemos que anhelar la bendición y querer prosperar y ser bendecido. Porque Él pagó el precio, Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Nos sacó del pecado, de la maldición y de la muerte. Esa es la herencia que Jesús nos dejó. En esa palabra también de Génesis dice fructificar y multiplicar. Dios bendice todo y te bendice. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, transforma mi vida, transforma mi futuro. Y Él te va a ir preparando tu camino, tu destino. Hay que sacar ese malentendido de la mente y de pensar que Dios no se acordó de vos, porque viviste esta vida o la otra vida. Nada que ver. Dios prepara, Dios te prepara. Cuando uno se acerca a Dios, Dios te prepara. Ese es el deseo de Dios. Hay que sacarse de la mentalidad ese pensamiento erróneo de que viniste a sufrir y ser castigado. Porque ese precio ya lo pagó Jesús por nosotros. Amén. Génesis 12:2 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa promesa Dios le hizo a Abraham, y te la hace a vos y a mí. Porque nosotros tenemos la bendición de Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ese es el deseo de nuestro Padre, de nuestro Dios. Ese es el propósito de Jesús en la cruz. Bendecirte y que seas de bendición. Tener para bendecir, tener para dar, tener para transformar. Y sexto día y último día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta de semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay buen fruto y que da semilla os será para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bien, no se canse que ya terminamos, no se me fatigue. Dios creó todo. El séptimo día descansó. Y mire acá, qué importante dice Génesis 1:28, fructificar y multiplicar, eso para nosotros, para Adán y Eva, para nosotros. Fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, quiere decir que pongamos todo bajo nuestro gobierno. Señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, y todo lo que se mueve en la tierra, sobre la tierra. Dios nos creó a lo único de la creación, a su imagen y semejanza, en cuerpo, en alma y en espíritu. Por eso nosotros tenemos una conciencia moral, pero sabemos muy bien que Adán y Eva salieron de esa bendición, perdieron su identidad, su estado natural, que es que podían relacionarse con el Señor. Perdida esa imagen, perdieron el fruto de la bendición y acarrearon todo eso para sus hijos. O sea que toda persona que no conoce a Jesucristo están acarreando para su descendencia el pecado, la maldición y la muerte de Adán. Pero nosotros podemos hacer que eso cambie. Si aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, Él nos vuelve al estado original y hace que todo produzca para nosotros, porque es el deseo de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. El reino de Dios baja a nuestros corazones. El Espíritu Santo nos llena con su amor, con su gozo, con su paz. Y ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Dios desea que todos seamos felices y poder estar lleno y pleno en todo. Así que, si te convertiste al Señor hace un día, eso es lo que lleva de vida. Un día. No te apresures. Si te convertiste al Señor hace 2 años, no te apresures. Y si te convertiste al Señor hace 10 años y todavía no pusiste en práctica la palabra de Dios, ponedla en práctica. Porque Dios desea bendecirte. Dios desea prosperarte. Dios desea llevarte a tus sueños. Esa es la voluntad de Dios para vos. No es la voluntad de Dios destruirte o que vivas en la miseria, en la pobreza. Porque Dios el Padre mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz, para que nosotros hoy heredáramos bendición, salvación, vida eterna, sanar tu cuerpo, liberarte, transformarte y a tus generaciones. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que salgas de la sombra del dolor, de la tristeza, de la depresión, de la angustia, del pecado original de Adán y Eva, del qué pasará mañana, de la ruina, de la pobreza, de la muerte, de la ansiedad. Y entre de nuevo al jardín del Edén. Ese es el deseo de Dios para tu vida y la mía, que entremos en el huerto del Edén,
donde hay paz, gozo, felicidad, donde el Señor se encarga de nuestras vidas y nos guía. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo te voy a pedir que esa comunión que se ha roto por el pecado, esa comunión que se ha roto por el pecado, en un instante Jesús la restaura. Él ya lo hizo hace más de 2000 años. Y tenés que volver a esa realidad. Y acercarte al Señor. Y transformar tu futuro y tu destino. Tenés que abrir la puerta de tu corazón nomás. Y decirle al Señor, he pecado contra ti. Cambia mi vida, transforma mi futuro. Y el Señor se va a encargar en su buena voluntad de guiarte a tus sueños. Eso es lo que tienes en tu corazón. Cierra tus ojos, por favor. Eso es lo que tienes en tu corazón. Eso es lo que Dios te quiere dar. Eso es lo que tienes en tu corazón. Eso es lo que Dios te quiere dar. No te olvides que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Si humillamos nuestros corazones, si pedimos perdón por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a Jesús en la cruz, Él hoy te va a limpiar, te va a salvar, te va a sanar. Va a traer el reino de los cielos a tu vida, a tu corazón, y va a guiar tus pasos. Diga de todo su corazón, Señor Jesús, en este momento, me arrepiento de todos mis pecados. Por ese dolor, por ese sufrimiento, por esa agonía, que fuiste a la cruz por mí. En este momento, te pido perdón. Te pido que me laves con tu sangre. En este momento, te acepto. Más fuerte, te acepto. Como Señor y Salvador. En este momento, quiero que dirija mi vida. Me llene de tu Espíritu Santo. Y la tierra empieza a dar para mí. Transforma mi familia, mi casa, mi futuro. Quiero vivir en paz. Trae tu paz. En el mundo hay aflicción, pero tráeme tu paz. Padre, más fuerte, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.